el Señor nos va a hablar un tema que se llama junto a aguas de reposo. Él como pastor nos lleva a aguas de reposo. Ezequiel habla muy duro a los pastores en este pasaje por muchas razones. Habían pastores que eran asalariados y eso es lo que buscaban, el salario, pero sus ovejas era lo que menos cuidaban. Hoy, si hablamos de ovejas, lo primero que se nos viene a la mente es un animalito, gordito, peludito, lanudo, porque no conocemos más de ellas, más que un bichito blanco ahí de 4 patas y que hace, ¿cómo es que hace? Como un veje, algo así. Entonces, para nosotros una oveja es una oveja. No somos conocedores, al menos yo no soy conocedor, entonces me ponen 3 ovejas y digo que las 3 son iguales. La diferencia puede ser que una tenga más lana que otra. Sin embargo, mis hermanos y mis hermanas, como no somos pastores, tenemos que entonces empezar a investigar. Y las ovejas, en realidad, hay muchas razas. Son muchas las razas de ovejas. Hay algunas que tienen lana negra, otras no tienen lana, otras son grandes, otras son enanas. Y las razas van por nombre inclusive. Están las razas Jacob, las razas Lincoln, las razas Peli Buey, otras que no tienen lana, que tienen otro nombre ahí un poco largo que me costó aprendérmelo y que no lo voy a decir porque no lo aprendí. Y también están las Romanov, las Dorper y muchas más. O sea, es una lista interminable de nombres de razas de ovejas. Cada una de estos tipos de ovejas, hermanos, requieren un trato diferente. Todas porque sean ovejas no son lo mismo. Todas requieren un trato diferente. La Dorper necesita algo diferente a la Romanov. Y se me acabó el tiempo. Qué bárbaro, ¿eh? Las características es la que van a llevar al pastor a ver qué es lo que esta Romanov necesita diferente a la Lincoln. Así, mis hermanos, somos la iglesia de Cristo. Somos un enorme rebaño y Dios sabe que no todas las ovejas somos iguales. Cada uno de nosotros, de hecho la palabra de Dios nos relaciona como una oveja, nos compara como ovejas. Cada uno de nosotros somos diferentes y la palabra del Señor nos muestra que el Señor, que es nuestro pastor, nos conoce a cada uno de manera particular. Busquemos en Juan capítulo 10, tengan ahí la marquita en Ezequiel, pero vamos a Juan capítulo 10 y versículo 14. Juan 10, 14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Entonces no solo es una relación de que el pastor me conoce, sino que yo conozco a mi pastor. El Señor, que es nuestro pastor, conoce mi vida de manera íntima, conoce mis debilidades, conoce mis fortalezas, conoce mis áreas de mejora. Él conoce cada detalle de mi vida. Y cada uno de nosotros aquí presentes de manera particular, Él te conoce de manera particular. Sabe de qué tus células más mínimas, dónde están y qué es lo que están haciendo esas células. ¿Saben por qué el cabello se me está poniendo negro o blanco? Y no porque tenga 2 hijas. Él conoce todo, lo más mínimo de mí. Él me tiene aquí porque me conoce. Hoy, en esta lección, vamos a aprender a través de la palabra de Dios algunos de los distintos tipos de ovejas que encontramos en la congregación La Gracia. Yo no voy a hablar de ninguna otra porque no las conozco, los otros rebaños. Conozco esta, porque es donde pasto, aquí es donde me alimento, aquí es donde crezco con mis otras ovejas, hermanas. Ezequiel, capítulo 34, versículo 19. Nos encontramos el primer tipo de oveja de la iglesia La Gracia, o del rebaño La Gracia. Hablemos entonces en ovejas.
Ezequiel 34:19. Y mis ovejas comen lo hallado de vuestros pies, y beben lo que con vuestros pies habéis enturbiado. Estas ovejas que comen esto, son aquellas ovejas que se adelantan. Son aquellas ovejas que quieren ir siempre adelante en el tiempo del Señor. Son aquellas ovejas que no esperan a las otras ovejas, sino que quieren llegar al arroyo antes que las demás ovejas. Son aquellas hermanas y hermanos que quieren caminar a su propio paso y no al paso del rebaño ni del pastor. Son aquellas personas que se congregan en la gracia y que quieren adelantarse a los planes del Señor. Quieren apresurar la voluntad de Dios, quieren apresurar lo que Dios tiene, porque hay dos cosas. Dios tiene para cada uno la voluntad y también tiene planes. La voluntad de Dios es igual para todos, pero los planes son individuales. Mi plan es diferente para el de Katia, mi esposa, aunque sea mi esposa. El plan mío es diferente al de mis hijas. Y el de ellas dos son individuales también. Porque Dios para cada oveja tiene un plan de alimentación, un plan de crecimiento. Para cada uno de nosotros tiene un plan. Entonces, ¿qué es lo que hace el pastor con la oveja? Otra vez regresemos a la analogía. El pastor, cuando ve que aquella oveja se adelanta mucho y que siempre deja a los demás atrás, entonces agarra a esa oveja y le amarra una piedra en la pata trasera para hacerles caminar más despacio y que no se adelanten al resto del rebaño. Eso es lo que hace el pastor, les amarra una piedra en la pata trasera. Porque el pastor necesita que vaya con todo el rebaño y que todas juntas lleguen al arroyo. Igual el Señor, cuando ve que hay hermanos y hermanas en la gracia que se quieren adelantar a sus planes y que no están haciendo su voluntad, sino que su propia voluntad, y quieren adelantar, entonces el Señor les amarra o nos amarra una piedrita en la patita. ¿Qué tipo de piedras nos pone el Señor? El Señor nos pone una enfermedad que nos mantiene en cama. Como anécdota, anoche yo siempre que estudio la palabra del Señor, antes de venir a exponerla se la expongo a mi esposa. Ella es mi peor y mejor crítica. Entonces, cuando yo le dije esto, me dice, qué torta. Entonces, me tiene una semejante piedra porque no me puedo levantar de acá. Yo, no, ya son otras cosas. Pero ella dice, no, qué lindo esto, porque el Señor nos ama de esa forma. Él nos manda enfermedades para detener nuestra velocidad. Para tu carro ahí, vamos despacio, vamos juntos. Nos manda escasez económica, nos manda un hijo enfermo, tantas cosas que nos agobian el día a día. Puede ser porque el Señor te está poniendo en la patita una piedra para que analice qué es lo que está pasando con tu plan. ¿Por qué te estás adelantando? O sea, si el Señor dice que suple todas tus necesidades, que el Señor es mi pastor y que nada me faltará, entonces ¿por qué quiero adelantar cosas? La palabra del Señor ahí está. Segunda ovejita que tenemos en la gracia, la encontramos en el versículo 20, 34:20 de Ezequiel. Por tanto, así le dice Jehová el Señor, he aquí yo juzgaré entre la oveja engordada y la oveja flaca. La otra oveja que tenemos en la gracia es la oveja engordada. Y a Dios no le gustan las ovejas engordadas. La oveja engordada, usted la ve, es la oveja bonita, es la oveja sana. Pero el problema de la oveja engordada es que ella retrasa el camino. Ella no quiere avanzar. El pastor tiene que andarla empujando a esa ovejita gordita y la nudita. El pastor tiene que frenar entonces todo el rebaño para ir a traer a aquella ovejita gordita. El versículo 16 del 34, Ezequiel dice, yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada, vendaré la peniquebrada y fortaleceré la débil. Mas a la engordada
y a la fuerte destruiré, las apacentaré con justicia. El problema, Dios tiene problemas con la oveja engordada. En la iglesia de Cristo, las ovejas engordadas son todos aquellos cristianos que recibieron a Cristo en su corazón, pero están llenos de Biblia, llenos de conocimiento, llenos de teología, han recibido cientos de cultos, cientos de estudios bíblicos, pero no quieren poner ese conocimiento al servicio del Señor. No quieren servir en su iglesia local, no quieren evangelizar, no quieren y no aceptan el llamado de Dios para poner su conocimiento al servicio de todos los demás. Esa es la oveja engordada, a la que Dios resiste. Regresamos al 20 otra vez. Por tanto, así le dice Jehová al Señor: he aquí yo juzgaré entre la oveja engordada y la oveja flaca. La segunda, la tercera oveja son las ovejas flacas, las ovejas débiles. Son aquellas que no quieren comer. Son aquellas que se enferman constantemente. Son aquellas débiles y fáciles para los depredadores. En este caso, el depredador, que es un león rugiente que anda viendo a quién devorar. En el caso de nuestra iglesia, hay ovejas flacas que no quieren comer el pan espiritual que está aquí. No quieren venir a las aguas de reposo que hay aquí. Y así literalmente, no quieren. Son cristianos, pero no quieren congregarse. Para aquellos que nos ven en el canal, es un anuncio para ustedes también. Son ovejas que están ahí acostadas, pasteando en su cama. Las necesitamos aquí, porque hay muchos siervos de Dios acostados durmiendo en este momento. Los cristianos dicen que es que no van porque no tienen tiempo para venir a la iglesia. Hay muchas otras prioridades más que el Señor. Y esas son las ovejas flacas, débiles, que cuando viene el devorador se los va a llevar, porque él anda como león rugiente buscando a esas ovejitas flacas. Mateo 10:16. Mateo 10:16. He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sé pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Tenemos, hermanos, que recordar en esta mañana que estamos rodeados de enemigos espirituales. Si usted no se fortalece en la palabra de Cristo, va a ser un bocado fácil. No va a poner resistencia al depredador. Porque además Satanás, que anda como león rugiente, tiene gente a su cargo que va a estar rodeándonos todos los días. La oveja flaca es una oveja que no se alimenta y por lo tanto es una oveja imprudente. La oveja débil es la más propensa a ser devorada por los lobos. Llámelo hoy como usted quiera llamarlo, en su medio, en su círculo de influencia, llámelo como quiera ese lobo. Ezequiel 34:21. Por cuanto empujasteis con el costado y con el hombro, y acorneasteis con vuestros cuernos a todas las débiles, hasta que las echasteis y las dispersasteis. La cuarta oveja que encontramos en la gracia son ovejas contenciosas, ovejas conflictivas. Y dentro de todo el rebaño es muy normal que hayan ese tipo de ovejas que se pelean entre sí, que se empujan, que se acornean, que con su testimonio abofetean a aquel hermano o a aquella hermana. Entonces el pastor en estos animalitos tiene que tomar una acción drástica con estas ovejitas. Pensarían que es que las separa del grupo y las manda por allá. No, el pastor dice que no las separa y que no las expulsa de su rebaño, sino que el pastor agarra a esas dos peleoneras, les amarra la patita, es que hay que, esas patitas,
Les amarra la patita, pata con pata, a las dos ovejas que están peleando. Las amarra por un tiempo determinado hasta que ambas aprendan a convivir juntas. Entonces llega un momento en que esas dos peleonas comen juntas, duermen juntas, toman agua juntas, se van caminando juntas. Y es el momento entonces que el pastor les separa las patitas. Y ya cuando las separa, pasó de su enemiga, hace la famosa amiguis. Entonces ahí van las dos ovejitas de amiguis para arriba y para abajo en todos los rebaños, en todos los pastos. Nosotros como iglesia tenemos que aprender a comer juntos, a hablar juntos, a dar testimonio juntos aquí como iglesia. Que cuando entra aquí a persona no tengo que cambiarme de acera. Uy, mire quién viene ahí. No tengo que ser contencioso. Filipenses capítulo 2, versículo 3 y 4. Mantengan ahí Ezequiel y vámonos ahora a Filipenses 2, versículo 3 y 4. Llega Pablo a Filipos y encuentra una iglesia un poco turbada. Encuentra y le dice, nada, subrayado y con negrita, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Preocúpese por aquellos hermanos. Si usted en su lista global en su celular tiene 250 contactos, de los cuales 225 son de la iglesia, llámele ahora, no le mande un mensaje, llámelo. 5 minutos, 3 minutos, 1 minuto, pero llámelo. Ya sonó como anuncio, llame ya. Llámelo hoy, dígale, hermano pastor, no, porque después no lo escuchan bien. A otros hermanos que sí pueden escuchar, que hablen bien, llámelo y dígale que le extrañamos, que el no estar aquí nos deja un vacío tremendo, porque hay muchos hermanos. Vea que esto es una iglesia de alrededor de 250 personas y aquí no hay 100 el día de hoy. Hay mucho que hacer por nuestra iglesia La Gracia. En la iglesia del Señor es exactamente entonces esto. Hay hermanos que contienden. Hay hermanos que se parecen, creo que era ahorita recuerdo, pero había un hermano en las cartas de Pablo que llegaba y lo que hacía era más bien echar a los hermanos que venían a la iglesia. Porque, no sé, era tan recto, tan duro que echaba a las personas. Más bien nosotros necesitamos que este sea, además de un rebaño, sea un lugar de hospitalidad, que cuando entre esa persona sabemos que viene cargada de pecado, viene cargado de dolor, viene cargado de heridas, entonces que este sea aquella mansión donde viene a reposar y a curar sus heridas. Ese es el llamado a este rebaño, a que sanemos aquellas heridas de aquellos que entran por ahí, porque tal vez tenemos caras lindas y preciosas y sonrientes, pero nuestro corazón viene dolido en esta mañana por alguna circunstancia. Hoy hay hermanos que se acornean con sus palabras. Le hablan grosero al otro hermano o a la otra hermana. No le importa su testimonio para decirle una grosería. Muchas veces quisiéramos que Dios echara a esas personas de su rebaño, pero no, nosotros no deseamos eso. Queremos más bien todo lo contrario, no debemos echar a las personas, debemos amar a esas personas. Debemos amar a las personas. Tal vez no vamos a amarles el pecado, pero sí debemos amar a esa persona. Porque posiblemente en breve tendremos personas aquí que tienen problemas con su género y tendremos personas de lesbianismos o gays sentados ahí. Vamos a amar a esas personas, no a su pecado, pero sí tenemos que amar a esas personas, porque son personas que requieren entrar al cielo. Ellas son personas que requieren la oportunidad de la luz en sus vidas, porque ahora están apagados por las tinieblas de Satanás.
Entonces, tanto ellos como cualquier otro pecado que entre por esta puerta, debemos amar a la persona y orar por su pecado para que el Señor sea el Señor el que lo libere. Aprendamos a vivir y a convivir como hermanos. Es que a veces dices que las familias a veces son familias disfuncionales. En Cristo no hay ninguna familia disfuncional. Toda la familia en Cristo es funcional, viviendo el uno por el otro. La quinta oveja que encontramos en el versículo 16. Yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada. Vendaré la peniquebrada y fortaleceré a la débil, mas a la engordada y a la fuerte destruiré, las apacentaré con justicia. La quinta oveja son las ovejas descarriadas que se extravían del rebaño. Son aquellas que no quieren un pastor que las pastoree, valga la redundancia, como dice la Biblia. Hay ovejas que se pierden del rebaño muchas veces. Otras que son rebeldes y no quieren seguir con el redil y se van y se extravían. Andan descarriadas buscando pastos por su propia cuenta. Y entonces el pastor tiene que salir constantemente a andar buscando a aquella ovejita rebelde. El pastor tiene que dejar inclusive a las otras ovejas solo para salir en busca de aquella que no está aquí, en esa banca, y en aquella banca, y en aquella banca. Notemos lo que dice el versículo, entonces, que menciona a la oveja perniquebrada. El pastor con las ovejas que se extravían tiene que tomar una decisión muy fuerte. Este pastor de este animalito dice que él trae, se lo echa al hombro, una vez que la encuentra allá, que andaba en pastos prohibidos, que no eran ni siquiera de él, la agarra con amor, se la echa al hombro y regresa a donde está todo su rebaño. La oveja muy feliz va en los hombros del pastor. Lo que la oveja no sabe lo que le va a pasar. Porque eso es lo que pasa. Hacemos cosas, pero no sabe lo que nos va a pasar. Hacemos nuestra voluntad, pero no sabemos lo que nos va a pasar. Entonces el Señor, el pastor, la sienta, la acuesta en una mesa y con su bordón le quiebra la patita y luego se la entablilla. Le quiebra la patita y luego la entablilla. Esa oveja nunca más va a volver a caminar igual que antes. Pero eso sí, esa oveja no se va a volver a escapar del rebaño. Va a seguir renca, pero con el resto de la manada, con el resto del rebaño. Igualmente en la iglesia, mis hermanos, hay ovejas que se apartan constantemente del rebaño, constantemente se apartan de la congregación y quieren andar por otros pastos, buscando otros zacates nuevos. Y aparece la famosa doctrina del sapo. Un domingo aquí y otro domingo allá, otro domingo allá y otro domingo allá. Y al final del mes han visitado al menos 5 congregaciones. Eso se llama la doctrina del sapo. Pero en el caso de la Biblia se llama la oveja extraviada, a la peniquebrada, que hay que traerla, ponerle tablilla y que regrese al rebaño a comer su pasto, con su pastor. No andar buscando lo que no se le ha perdido en otro lado. Estas, además de que andan en otros pastos, también hay otras ovejas que del todo se extravían y se quieren andar en el mundo haciendo sus cosas dentro de sus prioridades. Entonces el Señor tiene que tomar decisiones para beneficio de esa oveja y por lo tanto le va a tener que quebrar la patita para que ya se aparte de ese camino en que anda. Y finalmente, mis hermanos, cerramos con la oveja la doctrina del sapo. No es bíblica esa doctrina. La doctrina del sapo. Sí, anda clic, 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 clic. Es que iba a decir otra palabra, pero ya se me ve muy comercial. Entonces no voy a hacer anuncios aquí.
Y está la última oveja que también la tenemos aquí en la gracia, que son las ovejas maduras. Esas ovejas maduras son las que contra viento y marea permanecen en la gracia. Se vino la pandemia, se fue la pandemia y quedamos como 30, luego 40, luego 50, y ahí vamos, nos vamos agregando. Pero es aquella oveja que a pesar de todo sigue aquí con nosotros, sigue buscando la palabra del Señor, sigue metiéndose en la doctrina. No son rebeldes ni contenciosos, no son inconstantes, saben que no pueden descuidar una salvación tan grande como es esta. Esa es la oveja madura, la que sabe que no tiene que abandonar una salvación tan grande como es esta. Romanos capítulo 8, versículo 38 nos habla sobre la característica esencial de la oveja madura. Romanos 8, 38 y 39. Pablo nos dice que la oveja madura, en el 38 del capítulo 8 nos dice que por lo cual estoy seguro, eso lo dice la oveja madura, estoy seguro, yo Bernal estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén por esa palabra. Es una bendición pertenecer a la iglesia de la gracia. Es una verdadera bendición porque tengo abrazos de apoyo cada vez que he tenido angustias, cada vez que he estado triste. La iglesia de la gracia me ha levantado, me ha dado las fuerzas. Claro, el Señor, pero utiliza a este rebaño para que yo esté contento y que esté aquí con ustedes en medio de las luchas y de las pruebas. Todos tenemos que comprender algo en esta mañana, tarde, y es que somos ovejas del Señor. Y Él hará todo lo necesario para protegernos y para llevarnos a pastos delicados, para hacernos descansar, porque Él es el buen pastor y hace lo que sea por nosotros. Juan 10, versículo 11. Cuando nos damos cuenta de que cómo es una oveja, sabemos y entendemos que Jesús dice que somos una de ellas, entonces no nos sintamos incómodos. Porque dice Juan 10, 14, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. Pero seamos honestos con nosotros mismos, sabiendo que en realidad tenemos mucho en común con estas ovejitas. Somos muy faltos de entendimiento. Tenemos mucho problema de falta de valor y tendemos a hacer todo de acuerdo a nuestra propia voluntad y a nuestra propia manera. Isaías capítulo 53, Isaías 53, versículo 6. Isaías 53, 6. Todos, subrayado con negrita y en mayúscula, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Todos andábamos perdidos como ovejas. Cada uno decidió andar por su camino. Así que si queremos que Jesús sea nuestro pastor, debemos de reconocer que somos una de sus ovejas. Porque puede ser que hayan machos cabríos, puede ser que hayan carneros, pero la Biblia no dice eso, que Él es pastor de carneros. Es pastor de ovejas. Debemos de reconocer que soy una oveja y por lo tanto, cuando yo reconozco que soy una oveja, Él va a ser mi pastor, un pastor en medio de las alegrías y en medio de las tribulaciones. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, dice el Salmo 46.
Conocer un Dios que cuida a sus hijos es algo que restaura y quita el temor. Estamos listos porque el Señor cada día, en sus misericordias que son nuevas cada día, nos va a traer un sol radiante. Después de la tribulación viene un sol radiante para cada uno de nosotros. Recuperémonos, recuperemos nuestra esperanza, recuperemos nuestra fe, recuperemos nuestras ansias por ir a esas aguas de reposo junto con nuestro Señor, como dice Salmo 23, que Él es nuestro pastor y que nada nos va a faltar. Si usted es su oveja, escuche su voz en esta mañana, y si el Señor le habló, ve a ver qué va a hacer con eso que le dijo en su corazón. Haga algo por lo que el Señor le dijo en esta mañana, pero haga algo inmediato. Hay muchas personas que necesitan de usted, necesitan de su oración, necesitan sacarlas del infierno a la luz admirable. Necesitamos manos, muchas manos que evangelicen en nuestra iglesia. No es opcional, es una misión que el Señor nos dio. Damos gracias, Señor, por este día, por este mensaje. Gracias porque nos das un golpe a nuestras emociones, a nuestra cabeza, a nuestro corazón, y nos haces recapacitar de lo necesario que es regresar a las aguas que tú nos das para tener reposo. Bendice, Señor, este mensaje y que cale en cada mente, en cada corazón, y que nos pongamos a caminar de forma inmediata. Gracias por esta bendición y quedamos en ti. En tuyo nombre, amén y amén.